Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este su canal Anti-Scammer Channel Group. Mi nombre es Deiner Santos y les pedimos disculpas por el video anterior, por el testimonio de Flor. En estos momentos hemos hecho una reedición y vamos a compartir el testimonio. Le pedimos que se suscriban al canal de YouTube y no olviden compartirlo. Le agradecemos su sintonía. A continuación, el testimonio de Flor. Muy buenas noches, Dainer. Primero que todo, el motivo más importante para yo compartir contigo y con ustedes mi caso es porque quiero evidenciar una forma un poquitico diferente a, a lo que se viene presentando en la estafa romántica. Aunque desafortunadamente la finalidad de esto es lo mismo y es no solamente violentar nuestro tiempo, nuestra vulnerabilidad, sino nuestro dinero, que es peor aún. En mi caso, yo utilizo una página, un plan empresarial, el cual me ofrece diferentes tipos de páginas sociales. En mi caso, eh, esta persona me aparece en Badoo. Eh, Inicialmente aparece con un saludo muy cortés, un hombre muy caballero, se presenta como colombiano, ganadero, que estaba ubicado en un departamento de mi país, un poco retirado a mi ciudad, pero dentro del mismo territorio. Conversamos por ahí unos cuantos días. Me parecía un señor jovial, un señor, como repito, muy caballero, eh, y me pidió que empezáramos a comunicarnos vía WhatsApp. Yo me empecé a comunicar con él por ese medio. La diferencia muy notoria con respecto a todos los casos que he escuchado en tu canal y en otros canales es que él sí se comunicaba conmigo vía telefónica. O sea, lo que hablábamos, lo que nos escribíamos era muy poquito. Siempre era llamada y de lado a lado. Porque de hecho desde donde él me hablaba había muy mala señal. Y eso hacía que se cayera muy constantemente las llamadas. No sé si realmente, hoy lo pienso, no sé si realmente era que había muy mala señal o era una forma que utilizan de pronto para no ser rastreados. No sé, el hecho era que si se caía la llamada, él me respondía, o si yo era la que le marcaba, él me respondía automáticamente. Su presentación sí fue un poco parecida, o sea, su perfil sí se parece un poco. El hombre viudo, completamente destrozado, con un excelente matrimonio, del cual había quedado un hijo, que en el momento que lo conocí tenía 18 años, vivía en Texas con su papá, o sea, con su abuelo, el padre de él, y que él siempre había vivido en la capital de Colombia, pero después de haber enviudado, había decidido dirigirse a donde en ese momento se encontraba. Él me decía que se encontraba en Villavicencio, en una finca ganadera que en su momento era solo de recreo mientras vivía su esposa, pero que dada la situación, las circunstancias, él había tomado la decisión de habitar ahí solo, solamente con las personas que tenía a cargo, o sea, sus empleados. Se presentó como un hombre con capacidad económica, no me pintó ser muy millonario, pero sí una buena estabilidad económica en mi país. Los ganaderos están ubicados dentro
de una capacidad buena económicamente. Y así fueron pasando los días. Él nunca me habló de dinero ni de necesitar absolutamente nada, más que mi compañía. Yo voy a ser muy honesta, en mi caso, él no logró afectar mucho, él no logró afectar para nada mi parte sentimental, porque para mí se me hace muy difícil como generar sentimientos con personas que yo no veo. Pero no voy a ser tampoco mentirosa y te cuento que sí logró pues llamarme la atención y logró al menos sacarme de mi zona de confort y que le dedicara tiempo, porque las conversaciones no eran cortas, eran extensísimas. Por lo general me saludaba en la mañana, uno que otro saludo en la tarde, pero en la noche más que todo las conversaciones eran bastante largas. Te puedo decir, conversaciones vía celular, 1 hasta 2 horas. Entonces, fue como muchas cosas. Eh, Llegó ya su, su artimaña y en mi caso sucedió así. Yo estaba vísperas de cumplir años. Esa fue su excusa para venir a visitarme. Yo le dije que yo no tenía problema. Me dijo incluso que lo iba a hacer una semana antes de mi fecha de cumpleaños para no violentar lo que de pronto yo tenía acostumbrado, compartir con mi hija o con mi familia. Lo único que él me pidió de favor inicialmente era que si por favor le sugería algunos hoteles que quedara cerca de mí. Yo me puse en esa tarea, le busqué 3 hoteles que pensaba que eran recomendables, le envié los nombres, le envié los teléfonos y él dijo que se encargaba del asunto. Sin embargo, yo, como buena mujer curiosa, eh, luego a los días le pregunté cuál había elegido, él me dijo cuál y yo no me quedé con las ganas y yo llamé y efectivamente había una reservación a nombre del señor. Entonces yo me quedé como un poquito más tranquila. Llegó el día en que supuestamente él se iba a trasladar a mi ciudad. Me dijo que partía de su región muy de madrugada. De hecho, cuando me desperté ese día, ya había recibido un mensaje donde me decía que ya había salido, que se había atrasado 1 hora porque estaba lloviendo bastante. Eso se quedó así, la mañana transcurrió normal, luego me escribe y me dice que había hecho una parada normal a comer algo, a desayunar, todo el cuento. Me hablaba, o sea, un conocedor absoluto de la comida colombiana, de la comida de su región, eh, pues básicamente muy creíble desde ese punto de vista. Lo que a mí me lleva a pensar si a mí me tocó un scammer realmente colombiano, porque no solamente su timbre de voz, su acento era muy colombiano, sino que era muy conocedor de Colombia. Yo transcurrió la mañana normal, cuando siendo ya llegando el mediodía, tiempo real, más o menos la distancia que hay dentro del lugar donde él me dijo que vivía a mi ciudad, me llama por teléfono, me marca el celular, yo le respondo y que ya estaba llegando, que estaba en un lugar, sí, más o menos a 1 hora de donde yo estoy ubicada. Eh, y hablando normal, que estaba contento, que le encantaba, que ya empezaba a sentir el clima de mi ciudad, que es uno de los mejores de Colombia, y todo el cuento. Y estábamos conversando cuando de repente siento un estruendo, la cosa más impresionante, pero el estruendo más miedoso del mundo. Y él empezó a decir que había atropellado a alguien, y se cortó la comunicación.
pues sobra decir que me quedé bastante preocupada. Yo empecé a marcarle y él no me respondía. Al momentico vuelve y me responde y me dice que había accidentado a una persona, me dijo dónde estaba ubicado y yo que conozco el lugar donde estaba ubicado, sé que es un lugar donde no hay mucha vida humana. O sea, es una carretera bastante larga donde está muy separado como de los pueblos próximos. Entonces yo le dije que había pasado y dijo que no, que había atropellado a un muchacho en la moto y en una motocicleta, que él iba con una pareja, que la pareja ya la habían, él, se la iban a llevar, que estaban esperando que pasara cualquier vehículo que la pudiera llevar a una clínica. No, eso sonaba como tan catastrófico. Yo temblaba del susto y el tipo le gritaba que iba a llamar a la policía, que era culpa de él, que por ir hablando por celular, todo así. Al momentico me vuelve y me llama y me dice, ya arreglé con el muchacho, él me está pidiendo, te voy a convertir mi valor en pesos, porque él me pidió pesos colombianos, hablando en dólares, más o menos $500. Que necesitaba eso para poder que el tipo se fuera, llevara a su compañera a una clínica y todo el cuento, por favor ayúdame, yo no tengo efectivo, vos sabes que en Colombia utilizar dinero en efectivo y más en carretera es un absurdo, vos más o menos te imaginas dónde estoy, me entendés, si yo le decía que sí, que yo entendía dónde estaba, por favor ayúdame, pasándole el dinero a esta persona para que me deje ir. Yo no quiero que llamen al tránsito ni nada por el estilo. Yo le preguntaba que si era que tenía problemas en los papeles de su vehículo, me decía que no, pero que él sabía que le iba a ir muy mal porque estaba hablando por celular. Pues caí redonda. Yo caí redonda, o sea, yo le creí el cuento al tipo. Al momentico me llama, me envía un número de cuenta, yo intento hacer la transferencia a ese número y automáticamente me lo rebotó. Yo le escribí, le dije que no, que por ahí no pasaba, que eso me lo rebotaba, no, que espere, que entonces que le van a dar otro número de cuenta, que lo que pasa es que si le dan el número de cuenta de la compañera, ella no tiene la tarjeta en la mano, a la mano, entonces que espere a ver que le van a dar otro número. Listo, me dieron otro número y hice la transferencia y por ahí pasó. Ya después, eh, yo le pasé el dinero, yo cuando llegue te lo pago, no te preocupes por eso. Pues yo le creí, de verdad que sí. Así se dio el suceso en ese momento. Él vuelve a llamar por ahí a las 45 minutos, una hora más o menos, pero te puedo jurar que se escuchaba automáticamente sirenas, los teléfonos con los que habla la policía, que eso me llamó mucho la atención. Yo recuerdo mucho lo que yo escuchaba al otro lado. Sí, o sea, cuando acá la policía habla por radioteléfono y se escucha, eso tiene un ruido muy fácil de identificar. Y se escuchaba, entonces ya el cuento que me sale es que había llegado la policía y yo le dije, ¿por qué llegó la policía si se supone que usted había llegado a un acuerdo con el tipo y la plata se le pasó? Y dijo, no, que te demoraste mucho y llegó la policía porque estábamos obstruyendo un poquito la vía y lo malo es que me van a llevar. Y yo le dije, ¿por qué se lo van a llevar? Y me dijo, porque se me había olvidado que tengo el arma de la finca en la camioneta y no tengo salvoconducto. Eso fue como un activador para mí en el momento, o sea, eso me activó automáticamente, pero ya había pasado dinero. Y yo le dije, sí, no, pues hable con la policía, dígale cuál es su profesión y qué fue lo que sucedió. Sí, voy a hablar con él. Bueno, me imagino que era mientras maquinaban qué más me iban a decir. Y efectivamente, por ahí a la hora nuevamente, ya me llama, es un policía.
supuestamente. Se identifica que es el sargento no sé qué, que al señor se lo van a llevar, que anda con un arma sin salvoconducto, usted sabe eso lo grave que es, entonces no sé, dígame usted cómo lo va a ayudar, porque él me está diciendo que ustedes son pareja, y entonces que usted es la única que lo puede ayudar. Y yo le dije, vea señor, primero que todo le aclaro que yo no soy pareja de él. Eh, y usted lo que me está diciendo, eso se llama chantaje. ¿Usted qué espera que yo le diga? ¿Que le voy a enviar dinero? Pues eso se llama chantaje. Usted se supone que es policía y usted tiene que hacer lo que tiene que hacer un policía. Y si me sigue llamando y sigue diciéndome ese tipo de cosas, lo que voy a hacer es que lo voy a grabar y lo voy a denunciar. Ahí mismo me colgaron y hasta ahí llegó. Nunca más volví a recibir ningún tipo de llamada de ninguno, pero ya el daño estaba hecho. Yo he tratado de encontrar como algo parecido a lo que me pasó a mí, que no sea el típico soldado, y la verdad yo no he encontrado nada. De hecho, son solamente 3 canales que yo he identificado sobre Scammer, porque si soy muy honesta, yo ya conocía de las estafas, pero yo siempre estaba prevenida al soldado o al ingeniero o al médico que estaba prestando servicio, y de hecho nunca les he prestado mucha atención porque a mí en lo personal no me llama mucho la atención el uniforme. A mí todas esas profesiones de ese tipo de uniforme, soldado, ejército, policía, marines, nunca han sido como de mi agrado. Entonces, y que yo ya conocía como esa versión hace muchos años, tuve la oportunidad de saber de eso, y de hecho hace muchos años recibí por allá una invitación, pero a mí de entrada me pareció muy fraudulenta, donde se me ofrecieron regalos acabándome de conocer, que me iban a mandar una caja. Entonces eso yo ya lo tenía muy prevenido. Pero este modus operandi, pues la verdad yo no lo había escuchado, y no, es que nunca me imaginé que eso me iba a pasar. Yo denuncié las 2 cuentas, o sea, fui a la entidad bancaria a las que se hicieron, y pues mi idea no era ni que me devolvieran el dinero ni nada de eso, porque yo soy muy consciente de que es algo que nosotros hacemos por libre albedrío. Nadie nos está obligando ni nos están colocando un arma. Creemos, desafortunadamente creemos. Lo único que me dijeron allá cuando llevé los 2 números de cuenta fue que inicialmente la primera, cuando me rebotó, me dijeron que era una cuenta especial que está creada en esta entidad, que es el banco más grande de nosotros, donde hay un tope de ingresos. Entonces, cuando yo ya comenté el caso, el señor me decía, la cuenta estaba tuquia. ¿Qué significa? Significa que cuánto dinero habían recogido en menos de 24 horas, me imagino que bajo las mismas circunstancias. Entonces eso como que tiene un tope límite de ingreso. Es como acá se llama ese tipo de cuenta, se llama como una billetera, como me entra y sale porque la necesito consumírmela ya. Pero la otra sí era una cuenta de ahorros vigente y activa. Eh, pero nada más pasó. A los días yo miré en el WhatsApp y ya no me habían bloqueado, y no he vuelto a recibir ningún tipo de contacto de esta persona o que me haya llamado. Y si ha buscado como enviarme otras personas y eso, pues no lo ha logrado. Básicamente eso fue lo que me sucedió. Para mí, porque es muy importante contarlo, porque a mí me ha movido mucho un video que vi en tu canal donde hablabas que qué carajo se iban a inventar ahora los nigerianos con la salida del ejército de los Estados Unidos de allá. Yo decía, Dios mío, yo tengo que
contar esto porque sí, lo que están haciendo es prueba para ver qué otras artimañas se logran. Pues yo pienso que es bueno que la gente vaya conociendo como otros tipos de estafa. Acá lo único que yo encontré en YouTube parecido, fue a una señora en Ecuador, una muchacha muy joven en Ecuador, y lo particular, el común denominador, era que el tipo le decía que también era colombiano. Entonces, y también le logró sacar mucho dinero. También me llamó mucho la atención porque él le mandaba fotos desde la cárcel, porque a él supuestamente sí lo metieron a la cárcel y ella muestra unas fotos de él tras las rejas. Entonces, no sé si sea otro tipo de estafa, si de pronto se estén haciendo estafas dentro de la cárcel, no sé, la verdad que eso me ha llamado mucho la atención. Eh, ¿qué es lo que yo hoy he podido analizar ya con cabeza fría, viéndolo todo en forma, mirando hacia atrás? Yo pienso que ellos no son tan inteligentes. Yo pienso que nosotras sin querer les damos las pautas para que conozcan nuestras debilidades. Porque cuando yo repaso lo que yo conversaba con él, pues sí, yo le pude dejar muy claro entre frases que soy incapaz como de no ayudar a alguien que está en apuros. Y cuando yo escucho tus videos, me doy cuenta de eso. Nosotras hablamos y hablamos, al fin y al cabo es una característica muy femenina, hablamos mucho y yo pienso que nosotros lo que hacemos es dándoles pautas por donde ingresan a nuestras vidas. Y de hecho, yo miro el historial porque yo bajé ese historial y lo conservé de todo lo que hay en el WhatsApp y él es el que empieza a interrogar. ¿Tienes hijos? Entonces se van metiendo como lo que se le parezca a uno, que él también tenía un hijo, que también ya era grande, porque mi hija ya es adulta, entonces él no me pintó un niño pequeñito. La distancia, yo pienso que la distancia cuando un hombre se muestra completamente solo es para eso, para que cuando él esté en un problema o el problema que se pintan, uno recuerda que está completamente solo. Entonces yo pienso que lo que tenemos que poner mucha atención es qué hablamos en caso tal y no hablar tanto. Yo creo que si uno pone a hablar más al otro, que es un tema complicado en nosotros las mujeres, pero hay que hacerlo, yo creo que los vamos desarmando, al menos no les vamos dando como tantas pautas, no solo para nosotros, sino que yo pienso que ellos van acumulando ese guión que ellos tienen. Yo no sé por qué yo pienso que ese guión nosotras mismas se los vamos dictando. Y ellos lo que hacen es ir acumulando esa información de lo que nosotros les vamos diciendo, cómo nos llegan, qué nos mueve, qué nos gusta, qué hace que les prestemos atención. Pero yo pienso que somos nosotras mismas las que vamos hablando y hablando y entre más nos sentimos confiadas, más les vamos aportando para ellos utilizarlo con otras personas. En mi caso no me pasó lo que he escuchado mucho, que parecía que fuera otra persona. No, porque vuelvo y repito, yo con él me comunicaba, el 90% era llamadas telefónicas, lo único también. Y esto sí me quedó grabado para siempre. Yo soy muy difícil de aceptar videollamadas. Y de hecho con este señor me pasó, yo fui la que propuse la videollamada y nunca lo logramos. Es más, le mandé invitación por Zoom, le mandé todo para que fuera vía WhatsApp. Nada, nunca que logramos hacerlo, ¿sí? Pero como él siempre me decía que tenía una muy mala señal, entonces uno termina como convencido de todo eso. Pero nunca lo logré. Yo pienso que
una una de las primeras cosas que las mujeres debemos hacer es pedir esa videollamada, pedirla y que sea larga, que sea lo suficientemente larga como para uno intercambiar preguntas, que él tenga tiempo de responder, no sé, que uno vea el entorno en que se está haciendo la videollamada. Yo pienso que ese sí es una de las estrategias que uno tiene que utilizar. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es, primero, yo pienso que no es una justificación, pero yo pienso que la capacidad de desgranar a quién se acepta o no es muy complicado. Aquí no existiría sino una sola opción y es no tener ni una sola página social. O sea, no utilizar el internet. Yo veo que esa sería la más fácil. Pero, pero yo veo que ellos se meten por muchas partes. Yo en tus videos he escuchado que por Face, por Instagram, escuché hace poco una niña que le pasó por un curso de idiomas que estaba haciendo. Entonces, ellos siempre van a buscar todas las opciones. De hecho, la aplicación que yo utilicé era hasta paga, porque hace parte de un paquete empresarial, o sea, no era ni siquiera gratis. Entonces, ellos, viéndolo ahora, para ellos esa cifra no es tan grande para lo que ellos piensan lograr, es una inversión. Entonces, donde uno esté, va a ser, o sea, siempre va a estar vulnerable. Mi consejo, ¿cuál sería? Primero, tratar de tener lo más que se pueda en privado. Eso sí, al menos que no hagan uso de nuestras fotografías, al menos que no les demos la oportunidad de conocernos por nuestros estados o por lo que se comenta en las redes sociales o por lo que mostramos. Esa puede ser una opción. La otra es empezar, más que escucharlos, más que hablarles y contarles cosas, es ponerlos a hablar. Y yo pienso que si uno empieza a analizar con juicio lo que ellos van escribiendo, tarde que temprano ellos van cayendo, pero si nosotros somos las que hablamos y hablamos y hablamos, y ellos simplemente piropean, aunque tampoco fue mi caso, pero ellos se empiezan a enamorar y te quiero y me haces falta y no, para mí ojalá todos me salgan así, porque a mí un hombre al tercer día me dice que me extraña, que se quiere casar conmigo, que le hago mucha falta y automáticamente me pone a correr, porque a mí eso en vez de halagarme me da susto, porque me parece atípico, anormal y no es normal que una persona al tercer día, sin conocerme, sin saber cómo camino, sin saber a qué vuelo, sin saber nada de eso, esté diciendo que se quiere casar conmigo. Pues ojalá a mí todos me salgan así, si me han de salir más, que espero que no. Entonces ese es el consejo que les doy, ser como un poquito. Sí, es que en las relaciones de pareja, ellos no son así sean las relaciones normales. El hombre no es el único que tiene la capacidad de elegir, de estudiar, nosotros también. Y eso es lo que a veces no hacemos. Yo no sé por qué se nos metió que nosotros tenemos que agradarle al otro. No, el otro también nos tiene que agradar a nosotros. Entonces, es empezar como también a ponerlos a ellos en periodo de prueba. Y cuando uno pone a alguien en periodo de prueba, uno indaga muchísimo. Y nosotros en eso somos expertas en preguntar, en escudriñar, entonces no dejarnos convencer de eso. Esa es otra ventaja que quizás yo tenga, que como no soy muy diestra en los idiomas, cuando me salen que viven en otro país, que hablan inglés, yo ni siquiera los miro, porque me parece muy estresante para la idea que yo tengo de las redes sociales tener que ir a buscar traductor. Me parece muy complicado. Y yo pienso que ya un consejo mucho más humano, mucho más femenino y mucho más solidario es
me parte el alma cuando escucho la forma tan desgarrada en que quedan algunas mujeres. Y eso no me parece justo con ellas mismas. Nos equivocamos. Yo pienso, una de mis justificaciones es, uno no se levanta todos los días pensando como un estafador, uno no se levanta pensando como un ladrón, porque para mí la palabra scammer es muy bonita, para mí son delincuentes, ladrones, psicópatas, para mí no hay otro nombre, pero uno no se levanta pensando así. Entonces, quizás como uno no tiene esa capacidad de pensar como ellos, por eso, pues obviamente existen las afectadas. Pero lo que yo yo le digo a las mujeres es, a todas las que he escuchado es, ya se nos llevaron unos cuantos pesos, que no estoy diciendo que no sean importantes, claro que sí. El común de las mujeres latinoamericanas somos mujeres trabajadoras, con muchos sueños y ganas de progresar y que lo hacemos levantándonos y trabajando muy duro. Pero el dinero se recupera, eso se recupera, pero la dignidad no, nuestra estabilidad emocional no. Entonces me da mucha tristeza cuando escucho mujeres llorando, sintiéndose muy mal. No, ya les dimos nuestro dinero, lo que no les podemos dar es nuestra estabilidad emocional. Eso no tiene derecho nadie a llevárselo, absolutamente nadie, nadie. Y si se nos complica tener relaciones directas, si uno no termina de conocer al otro compartiendo con él realmente tiempo, es imposible que entreguemos al menos nuestro corazón, nuestros sentimientos a alguien que no estamos viendo. Eso no me parece. Y me parece súper triste cuando las escucho tan desgarradas. No, nos equivocamos, la embarramos, creímos, pecamos de ingenuas, de convencidas, de lo que quiera, pero eso no me da a mí derecho conmigo misma a no seguir cuidándome, a no seguir protegiéndome, y a echarme toda la culpa y encima a quedarme completamente triste. Entonces, aparte de que hay un huequito económico, entonces hay un hueco en el alma, ¿no? Esa gente no puede generar un hueco en el alma de nadie. Ese es como mi consejo, es lo único que puedo decirles. Buscar en Google. Hay otra cosa que también he notado que es el mínimo común denominador en estos casos, y es que nos quedamos calladas. Yo pienso que ese solo hecho de no compartir esa experiencia es porque en el fondo nosotros sabemos que no está normal. Entonces es aprender a escuchar esa vocecita que tenemos las mujeres, ese sexto sentido, porque si no, no lo contaría. Entonces, ¿por qué conservar esas situaciones en silencio? Quizás porque en el fondo, muy en el fondo, en nuestro subconsciente, sabemos que está mal, pues no queremos que nos saquen de ahí. ¿No será eso? Entonces, aquí hay que es autoevaluarnos, decir en qué estamos fallando. Y yo pienso que cuando las mujeres estemos completamente conscientes de lo que queremos, lo que necesitamos y hasta dónde estamos dispuestas a aceptar, esas personas ya no van a tener con qué derrotarnos. Es que no va a haber con qué. Con qué si ya no nos mueve nadie, si ya no nos mueve ese tipo de cosas. Y mucho menos con el dinero, definitivamente no. Es que en las relaciones no hay dinero. Y los hombres de verdad, los caballeros, los hombres que de verdad un hombre, un macho alfa, lo que menos le quiere mostrar a una mujer que está enamorando es
debilidad. Eso sí me quedó más claro que el diablo. Nunca serían y más en periodo de conquista, las últimas que llaman para decirles que están en un momento malo sería la mujer que está intentando enamorar. Esa es la última, porque eso hace que ellos internamente pierdan mucho. Entonces, estos tipos, mire que nos van mostrando la clase de calañas que son y siguen, y hay muchas que siguen por mucho tiempo. Entonces, es solamente ese, eso es como mi consejo. Y, y en el caso de ustedes, la verdad, gracias, gracias porque son muy poquitos. Es que los puedo contar con la mano, son muy poquitos los canales que se están dedicando a esto. Y de verdad que yo sí les agradezco muchísimo. Así ya me haya pasado, no importa, no importa, porque para mí caer una vez no es morirme. Me equivoqué como me equivoco todos los días de mi vida en una u otra cosa, pero el escucharlos, el escuchar todas esas experiencias, eso al menos para mí se ha convertido en una escuela que me ayuda a custodiarme yo, a cuidarme yo y a protegerme. Y las personas que escuchan esto, que no se atreven, que de pronto creen, como me pasó a mí, que porque es muy diferente, entonces era un caso especial y, y muy aparte, muy aislado. Cuenten estas experiencias, cuéntenlas. Sea cual sea el modus operandi, entre más conozcamos, más nos podemos proteger. Porque la única forma de derrotar al enemigo es conociéndolo. Entonces, si uno conoce todas las diferentes estrategias que ellos utilizan, esto nos va haciendo más capaces de ir en contra de ellos. Entonces, mujeres, primero es organizar nuestra situación emocional, emotiva, mirar qué falencias tenemos que nos hacen tan vulnerables a estos individuos. Luego es compartir, luego escuchar todo y prestarle mucha atención y, y ya, y seguir la vida sigue, no ha pasado nada, es seguir con la frente en alto. Aquí los ladrones son ellos, no nosotros. Nosotros pecamos de ingenuas, pero no he conocido a nadie que haya sido arrestado por ingenuidad o por creer en el otro. Entonces, adelante, y de todas maneras, mil gracias por responderme, mil gracias por prestarle atención a mi caso. De verdad que estoy muy agradecida, los felicito de antemano. Seguiré siendo una fiel seguidora del canal de ustedes, siempre, créame que sí. Y los otros el otro que conozco, porque no conozco más desafortunadamente. Ojalá en YouTube hubiera este tipo de canales, así como los hay de cómo aprender a peinarnos, maquillarnos o todas esas cosas. Ojalá que sí, porque de verdad que en este momento el hecho somos mujeres, ahora las mujeres, la mayoría somos mujeres muy activas, que tenemos, que trabajamos, que no tenemos mucho tiempo, la pandemia no nos ayudó mucho, es el ser humano es un ser social por naturaleza. Y a veces uno es como buscando ese, intercambiar ideas, compartir conocimientos. Pues mire, yo pensé que porque era una línea empresarial, yo iba a conocer colegas con los que iba a compartir cosas. Yo lo que menos estaba buscando era ni esposo, ni novio, ni marido. Y mire con lo que me encontré. Entonces, esa es otra cosa, no perder la fe en el otro. No todos los seres humanos somos iguales, no todos los seres humanos somos escamas. Muchas gracias. Espero que mi testimonio ayude y vuelvo y lo repetiré siempre y por la eternidad.
Mil y mil gracias por tu atención.